Bueno, a continuación, pues voy a hablar del enfoque sintético de la carta a los romanos. De hecho, para mí ha sido una bendición. Dios me ha hablado a través de esta carta de una manera increíble. De hecho, hace unas 2 semanas me desperté como a las 3 de la mañana y Dios habló a mi corazón. Y pues inicialmente no sabía qué hacer y dije, bueno, voy a orar. Después dije, bueno, voy a leer la Biblia. Y dije, ¿qué leo? Pues estoy estudiando la carta a los romanos, pues voy a leer la carta a los romanos. Y Dios me habló de que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Y algo que he aprendido es que no se trata de nosotros, se trata de Dios, y es por su amor y su misericordia que hoy estamos en sus caminos, conociendo su palabra. De hecho, es un sueño para mí estar en el Instituto Bíblico. Conozco de Cristo desde los 10 años y desde el día en que llegué a los caminos de Dios, a la iglesia. Me acuerdo que había un grupo de jóvenes que se estaban disponiendo para irse para el instituto. Y para mí ese era el sueño y fue el sueño de toda mi juventud, que por muchas circunstancias no lo llevé a cabo. Ahora soy profesional en una área secular y de hecho, por lo menos hasta el año pasado, creí que este sueño ya no se iba a realizar. Aunque es virtual, pero para mí es una bendición. He estado muy contenta a pesar de que, pues como todos yo sé, hemos pasado dificultades este último tiempo, pero esto me ha llenado mucho, me ha fortalecido mucho, ha sido un tiempo muy especial. A continuación, bueno, entonces enfoque sintético, carta a los romanos. Para iniciar, pues saqué algunos datos importantes de la carta, y es que la carta a los romanos fue escrita por Pablo antes de venir a Roma. Se cree que fue escrita en la ciudad de Corinto. Pablo encargó a Febe la entrega de la carta. Este libro se conoce como epístola. Una epístola es una composición poética en forma de carta y cuyo fin principal es exponer ideas didácticas o moralizadoras. Para mí el propósito de la carta a los romanos es que esta carta es la predicación de Pablo a los romanos más completa del Evangelio de Cristo. El tema principal de la carta es que todo hombre es pecador, pero a través de la fe en Cristo el hombre puede ser justificado a los ojos de Dios y recibir la salvación y la vida eterna. Como tema para este enfoque, la salvación es universal por fe, ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo. Bueno, el bosquejo, a continuación, el bosquejo inicia con una presentación de bienvenida y salutación. Pablo se presenta como siervo y esclavo de Jesucristo. Da a entender que los gentiles entran en el propósito de la salvación. Como nos decía el profe precisamente en la clase anterior, de una manera que nunca lo vamos a poder explicar porque Él decidió salvarnos, pero en su soberanía y en su infinito amor fue su decisión y nos trajo la salvación a nosotros también. Segundo, Él continúa con la salvación en Cristo. Este es el tema principal del libro y explica que la salvación es universal con una limitante que es para todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador y que murió por nuestros pecados. Porque en esa época mucha gente creía en Dios, en la Torá, en la ley, ¿sí? Pero Él venía a hablar de la salvación y de la salvación en Cristo Jesús. Seguido de el juicio de Dios, es otro tema que habla Pablo, el juicio de Dios. Pablo condena el comportamiento sexual antinatural y advierte que de tal comportamiento se traducirá en un cuerpo y una mente depravados. Además que quienes cometen tales cosas son dignos de muerte.
En cuanto a los judíos, advierte que juzgan a otros cuando ellos mismos son hipócritas al no cumplir la ley. La justificación, o sea, a pesar que va a haber un juicio, sí, pero hay una justificación de Dios. Que a pesar que la humanidad se entregó sin medida a sus delitos y placeres, se les concedió el mayor regalo, la gracia de Dios sobre la humanidad, un regalo que no merecíamos y el perdón a través de la fe. La seguridad de la salvación. Pablo enseña que a través de la fe los creyentes pueden tener la seguridad de la salvación después de ser libres de la esclavitud del pecado. O sea, no es solamente hacer una oración de fe, sino que yo tengo la convicción de que soy salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Transformación de los creyentes. Pablo explica que este evangelio de poder transforma al creyente, cambiando su mentalidad. Por lo tanto, tiene la capacidad de vivir santamente, ya que con esta nueva mentalidad recibimos lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, en la medida que el creyente ha sido renovado en su mentalidad, ahora es libre de vivir en obediencia a Dios. Sí, que para mí es la santidad. O sea, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto a muchas cosas que en el mundo nos parecían normales, ¿sí? Porque hay cosas que tácitamente en la ley no son pecado y que para nosotros eran normales. Cuando venimos a Cristo, nuestra mente es cambiada y podemos reconocer no solamente los pecados más terribles, sino aquellos que creemos que no son tan terribles, pero que sabemos que no honran a Dios. Y esa mentalidad, esa renovación en nuestra mentalidad es la que nos hace libre, y por esa libertad podemos vivir en obediencia a Dios. Por último, Pablo termina con una despedida, ¿sí? Explicando que el Evangelio consiste en servirnos unos a otros, en aconsejarnos unos a otros, en levantarnos unos a otros, en que unidos a una sola voz alabemos y sirvamos a Dios. Algo que se me quedó muy en el corazón y en la mente, sobre todo cuando después del video quiz que dice, uno de los propósitos de la carta era unir la iglesia, unir los judíos con los gentiles, y era como vernos los unos a los otros como nos ve Cristo, porque nosotros, si nos vemos con nuestros ojos, hasta nosotros mismos nos sentimos indignos. O sea, si yo fuera Dios no me escogería a mí misma, pero cuando nos vemos a través de Cristo, vemos que somos lavados, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, con una misión, llamados a extender el Evangelio de Cristo, y que un día vamos a ver a nuestro Padre Celestial cara a cara, y esa es nuestra meta. Pero no solamente verlo cara a cara, sino no llegar con las manos vacías, sino haber cumplido la misión que Él nos dejó. Amén. Bendigo este tiempo, le doy muchas gracias a Dios por este tiempo de bendición, de enseñanza, y toda la gloria y toda la honra sea para Dios, y alabo a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos cada día, no solamente para llegar a la perfecta santificación, sino para ser libres en Él y felices en Él, y a pesar de las adversidades, sentirnos privilegiados, amados. Realmente es el Padre, ¿sí?, que ningún ser humano va a poder ocupar, ¿sí? Y le doy muchas gracias a Dios. Bendiciones.